Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 56 de Ecosistema e-commerce. Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Ya sabes que si necesitas ayuda para impulsar tu tienda online y pasar al siguiente nivel, puedes contactar conmigo en la página de consultoría de Ecosistema e-commerce. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo sobrevivir a los días malos en el e-commerce, pero antes de ello vamos con nuestra frase. La mayoría de los negocios exitosos que surgieron de la noche a la mañana tomaron mucho tiempo. Dicha por Steve Jobs, cofundador y CEO de Apple. Y aunque hayas visto la película, sí, esta idea de Apple y de crear ordenadores para domésticos, para la casa, pues llevó bastante tiempo. Y al final, tu idea no tiene que funcionar desde el primer día. De hecho, es muy difícil que funcione desde el primer momento. Todo lleva tiempo, madurar, pivotar, encontrar las teclas y las piezas para que tu proyecto ruede y vaya rápido con el viento a favor. Necesita de maduración, de años de mejora, incluso antes de montarlo y de hacerlo realidad, que es lo que tú quieres. Y en ese camino hay días buenos y días malos, días de montaña rusa y hay que afrontarlos siempre de la misma manera. Es parte del camino, así que sin más tiempo que perder, vamos con el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Y hoy permitirme que empiece con un podcast pues un poquito más filosófico, un poco en estos días, ya hemos pasado la barrera de los 50, ahora vamos a por los 100 podcasts y en este episodio me apetecía darle una pequeña reflexión a todo este negocio e-commerce, a toda esta vorágine de crear cosas y un poco al aceleramiento que tenemos en el día a día, porque al final tenemos días buenos y días malos y siempre pues es la parte fea de todo este asunto, ¿no? Un poco que no se cuenta tanto, que al final vemos muchos casos de éxito en el mundo e-commerce, pero no tantas veces vemos la parte mala, que al final que es un poco ese agujero, ese fondo donde crear, emprender y desarrollar proyectos online, pues tiene muchos días malos. Entonces, aprovechando que estamos en unos días ya con Semana Santa, que estamos en unos días que algunos estaréis descansando, otros estaréis cerrando los últimos temas para poder tener unos días de descanso y sobre todo de poder organizar y formatear la cabeza, me gustaría que este episodio trate un poco sobre cómo tratar esos días malos, ¿no? Cómo hago yo para poder afrontar esos días malos y cómo es importante que afrontes esos momentos en los que no estás arriba, no estás en un momento álgido o que has tenido un día malo por tema de ventas, bueno, por diferentes razones. Y es un poco también reflexivo y un poco introspectivo en el mundo online, ¿vale? Emprender es difícil, emprender supone muchos sacrificios, trabajar duro es lo normal y necesitas a veces ese pequeño impulso o ese momento de reflexionar de, oye, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Merece la pena hacer lo que estoy haciendo? ¿Tiene sentido gastar tanto tiempo, tantas energías, tanto dinero, tanto esfuerzo de tiempo, tanto de ti para poder sacar un proyecto y de tu equipo? Y hay momentos en los que piensas, oye, no voy a hacer nada de esto, me voy a dedicar a la vida contemplativa, voy a tirar todo por la ventana porque no tiene sentido. Bueno, esos días malos en los que ves toda la parte fea existen y sobre todo debes de asimilarlos y procesarlos y al final sacar un negocio online, sacar un e-commerce es muy bonito. Cuando lo compartes, lo cuentas en esos momentos días, es como salir con una persona en esos primeros momentos de empezar con tu pareja y esos primeros días del enamoramiento. Pues al final también, pues en este proceso hay momentos buenos y momentos malos, igual que en la pareja, pues en los proyectos online tienes esos momentos de luz y esos momentos de oscuridad. Y esos momentos difíciles, esos días malos de e-commerce van a llegar
antes y después, y son duros. Y muchas veces también es un tema tabú, sobre todo cuando te das cuenta y cuando conoces que cerca del 85% de las tiendas online en España no llegan a la rentabilidad. En España y en otros países. Es decir, emprender y hacer rentable un e-commerce es muy, muy complicado. Tiene muchos procesos, tiene muchos costes implícitos, tiene muchas operaciones, tiene mucha parte de suerte o mucha parte de momentos también, de estar en el lugar indicado, en el momento indicado, con el producto indicado, de que tu producto se ponga de moda o que tu concepto empiece a ser viral. Todo eso tiene también un componente de suerte. Pero al final, en un mercado, en el mundo e-commerce, en el que en España existen 250.000 tiendas, pues hay muchísimas de ellas, la mayoría de ellas no llegan todavía a la rentabilidad y hay muchos naufragios, muchos proyectos que se quedan en el camino. Y sí, es verdad, el e-commerce es un tema apasionante, es un tema sexy, transmite muchísima emoción para todos los que estamos inmersos en la aventura de emprender un proyecto de comercio electrónico, ya sea en la compañía que estés trabajando, que directamente pasas de tu rutina, pasas de esos momentos de que ya vas haciendo lo mismo durante mucho tiempo y sale un proyecto nuevo que te ilusiona, que te apetece, que te genera cosquillitas en el estómago, que te produce esa emoción por probar, aprender y crear cosas nuevas. O ya sea también que lo estés creando por tu cuenta y riesgo, cuando tienes un proyecto o a lo mejor que ya está creciendo o que lo desarrollas desde cero, from scratch directamente y por tu cuenta. Pues en todos estos procesos, en todos estos proyectos, ya sea por compañía o por cuenta propia, todos tenemos días malos, ¿vale? Y los días malos existen y los días malos hay que afrontarlos. Y son muchos. Puede ser que muchas veces sea la mayoría. Sobre todo al principio, cuando tienes que escalar, cuando tienes que validar el proyecto, cuando tienes que sacarle forma, cuando tienes que sobre todo que tenga sentido a lo que estás haciendo y que a tu público, a tu target, a tu audiencia, a tu comunidad le guste lo que haces, ¿vale? Y es como una montaña rusa. Realmente, en tan fácil estás arriba como estás abajo, das la vuelta, te pones boca abajo, hay un momento que no sabes ni dónde estás, hay un momento que estás viendo el final, pero todo pasa, al final los días pasan muy rápidos, casi como hojas de un libro, y lo que sucede cuando estás desarrollando ese proyecto nunca va en línea recta, nunca se avanza de forma directa, siempre hay curvas, siempre hay recovecos, siempre hay momentos en los que tienes que ir más despacio, siempre hay días más improductivos que otros, siempre hay días que estás cansado, que los niños no te han dejado dormir, como por ejemplo a mí esta noche, que los niños han dado bastante guerra y he dormido apenas 2-3 horas y ha sido pues un saltimbanqui de habitación en habitación para que directamente durmiera uno y durmiera otro, pero bueno, eso te revienta por la mañana, te tomas un café, te despejas y a empezar a hacer cosas y a cambiar un poco el chip. Y al final la fórmula del éxito es sencilla. Trabajo por tiempo, partido por suerte. Eso es para mí la fórmula del éxito y la que aplico. Trabajar, aplicar el tiempo y sobre todo que esté dividido por suerte y hacerlo sobre todo también con criterio. Y además hay otras variables que te ayudan a ser más o menos productivo. La motivación, el foco, las ganas, al final de todo ello, de todo lo que se mueve dentro de ese proceso de emprender y de crear un proyecto e-commerce y de desarrollar tu proyecto e-commerce y ver cómo va creciendo en facturación, va creciendo en clientes, va creciendo en producto, en catálogo, al final de todo ello, para que siga creciendo y para que siga funcionando, yo me quedo sobre todo con dos cosas importantísimas, que es el quid de todo proyecto digital, que para poder triunfar en un proyecto digital tienes que ser constante y ser perseverante para poder alcanzar el éxito. Pero ojo, que esto no es fácil, el camino que hay que recorrer es largo, tienes que sortear muchos baches, muchos te los esperas y muchos te das cuenta que al final te da rabia encontrártelos para poder seguir avanzando, pero sobre todo hay que disfrutar de este camino y
tienes que mentalizarte esto, tienes que poder saber disfrutarlo, tienes que saborearlo, porque el camino al final muchas veces es el quid de todo, es el sentido de las cosas, es realmente el proyecto, el camino. No es el fin de llegar a un punto, porque a lo mejor nunca sabes cuál es el techo que tienes que tocar o el punto que tienes que finalizar. Bueno, si haces un exit de tu compañía, pues ahí tienes el final quizás de ese proyecto, pero no del camino que te toca recorrer a ti. Con lo cual, también es importante que tengas en claro cuándo tienes que pivotar, cuándo tienes que enamorarte del proceso, pero a lo mejor no de la idea. No, al final el producto tiene que cambiar, no hace falta que te aferres a ello como el martillo de Thor, ¿no? Tienes que, sobre todo, saber cuándo tienes que cambiar de dirección, tienes que adaptarte, tienes que, igual que Darwin, con su teoría y su teorema de la supervivencia de las especies, pues en este caso tienes que aprender a pivotar, sobre todo antes de que se te acabe el tiempo, es importante. Y en todo ese proceso de pivotaje siempre hay días malos. Días en los que la herramienta que tienes que conectar no te funciona, días en los que te revienta la tienda esa integración que has hecho o esa actualización de software o esa nueva aplicación que has metido para acelerar un proceso, para digamos, incluir una parte de seguridad o para, yo que sé, mejorar el tema del SEO, pues te desconfigura de repente y se te desindexan las páginas. Pasan cosas, siempre pasan cosas y siempre van a pasar cosas. Otro momento, a lo mejor en que resulta que tienes un contador de unidades porque tienes 100 unidades de un producto y resulta que recibes más visitas de las esperadas y has vendido más unidades de un producto del que no puedes fabricar más porque es una edición limitada y dices tú, ¿por qué narices me pasa a mí esto hoy? ¿Por qué? Si todo estaba bien hilado, todo estaba bien planificado, pues Murphy aparece y te provoca esos momentos. Y al final también hay días malos, y uno de los días malos preferidos, un poco los estigmatizados, los clásicos, esos son los días que no hay venta, en los que cuando empiezas realmente a ponerte nervioso. Y en ese momento es cuando empiezas a hacer pruebas, revisas el dashboard, te haces 1000 preguntas de por qué no está funcionando esa campaña que con tanto mimo, con tanto cariño, con tantas ganas has trabajado los últimos 3 meses y de repente se te cae empiezas a tener menos visibilidad en búsquedas orgánicas, ha cambiado el algoritmo de Google o ha cambiado el algoritmo de Facebook y tu alcance orgánico, tu visibilidad se va a tomar viento y dices tú, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué suceden cosas? ¿Y por qué suceden a veces las cosas todas a la vez? Que de repente parece que se han puesto de acuerdo los astros y te revienta todo. Pues esas cosas suceden y simplemente porque en el e-commerce siempre hay días malos y a veces salen esas nubes grises. Y en esos momentos donde todo sale de nubes grises, donde hay que ver qué está pasando y cómo solucionarlo, es en esos momentos en los que tienes que conservar la calma y decir, vamos para adelante. Mañana tiene que ser un día mejor, mañana vamos a resolverlo. Esto es un momento temporal, es un bache en el camino, tenemos la idea bien clara, tenemos el concepto, tenemos un proceso y un proyecto que funciona, vamos a solucionarlo y vamos a seguir creciendo, no lo vamos a parar aquí, vamos a pensar en que vamos a superar este bache y que mañana va a ser eso, un día mejor. Y si se repite varios días, pues pide ayuda. Pero pide ayuda rápidamente. Busca ayuda a alguien que te sepa ayudar, que te pueda solucionar el problema. Un experto, un programador, un experto en SEO, un experto en integraciones de canales digitales dentro de tu tienda online. Pero bueno, lo importante sobre todo es que no te demores mucho tiempo, que no te ahogues y que es fácil caer un poco en ese oscurantismo y en ese momento gris de, joder, no vale nada, vaya papel me está tocando a mí ahora, no sé cómo solucionar esto. No, pero realmente este problema que te ha ocurrido a ti, seguramente que le ha ocurrido a más gente. Y esa gente lo ha solucionado. Entonces tienes que encontrar a esa gente que te ayude a solucionar ese problema. Y seguro que puedes seguir para adelante. Y sobre todo, tienes que acostumbrarte a tener esos días malos. Y tomarte la licencia de que tú también puedes tener días malos. Aunque a lo mejor
tu e-commerce vaya bien, tu tienda online, pero es que tú ese día te has levantado con el pie izquierdo, porque no has dormido bien, porque has tenido un mal día, porque te has enterado en una noticia familiar que te ha trastocado un poco la concentración, o que estás más despistado porque llevas ya varias semanas trabajando a un ritmo muy alto y la productividad no es la misma y te frustra por no llegar a los objetivos, o que te marcas objetivos a lo mejor demasiado aspiracionales o demasiado exigentes. No somos perfectos. Estamos todavía en constante aprendizaje en un entorno que el e-commerce es un entorno nuevo, no nos engañemos, es un entorno cambiante, con amenazas constantes, con picos de coste, las campañas de marketing que nos tenías hace un año. Recuerda un poco pues la barbaridad, lo que está subiendo el coste de adquisición del cliente, los nuevos costes, lo que ha pasado con la pandemia, que resulta que antes había más oferta que demanda y se están cambiando las tornas, y eso está provocando que suban mucho los costes de adquisición, y a lo mejor que tus campañas, que tenías un ROAS positivo, ya no está teniendo esos retornos de inversión que tú tenías, y tienes que volver a reinventarte, y ese es el proceso, y esos picos y esos momentos, esos días grises, tienes sobre todo que buscar para poder darle la vuelta y volver a hacer eficientes tus campañas, por ponerte este ejemplo, y que siempre va a haber esos días malos. Tienes que aprender sobre todo a convivir con ellos, porque también lo más importante de todo es que puedes aprender de ellos. Y te digo una cosa, es que si trabajas en e-commerce es porque te gusta. Es porque es como el periodista. Si uno es periodista es porque le gusta escribir, le gusta comunicar, le gusta hacer radio, le gusta hacer televisión, le gusta informar a la gente, le gusta contar historias, y este mundo del e-commerce es similar, es apasionante, y sobre todo es atractivo, y además es un constante aprendizaje en el día a día, y los meses que vienen se avecinan también con cambios, y tienes sobre todo que estar preparado para esos cambios que van a venir, donde a lo mejor te pone todo otra vez un poco patas arriba. Por favor, aquí, por ejemplo, acordaros de que, oye, pues estoy trabajando de repente con una herramienta, ¿y cómo va a cerrar Google Optimize? Si lo estamos trabajando desde hace años y funciona perfectamente, pues cierra, y se cierra esa herramienta y otras vendrán. Y la que estás utilizando ahora de Marketing Automation, a lo mejor dentro de un año y medio, será otra. Al final, lo que pase, el Javi de ahora no tendrá los problemas del Javi de dentro de 6 meses. Y a ti te va a pasar lo mismo. Los problemas de ahora son los problemas que haya dentro de 6 meses o dentro de 12 meses. No te preocupes por ellos ahora mismo, ya los afrontarás cuando lleguen, cada día, a cada momento. Y te aseguro sobre todo que dentro de esos 2 años estarás haciendo las cosas de otra forma. Y puede ser que al final, que al final de todo ese trayecto, al final de estos procesos, sobre todo lo importante es que descubras lo bueno y lo bonito en recorrerlo y en disfrutarlo, y aprender a disfrutarlo, y esforzarte en disfrutar esos momentos como si hicieras quizás una ruta de montaña, que estás más cansado en algunos momentos, pero estás disfrutando del camino, y al final cuando lo terminas pues te sientes realizado. Así que posiblemente puede que te lleve años sin disfrutar completamente por el agobio, por el tema de los números, por el tema de la facturación, de lo que produces. Y si recibes sobre todo ese feedback, esa información por parte de colegas del sector, por parte de tu audiencia, de tu comunidad, sobre todo aprovecha esos inputs para conseguir ese chute de energía y seguir impulsando. Así que, por finalizar, simplemente disfruta de los días malos, que son tan importantes como los buenos, porque te permiten moverte de tu círculo de confort y recordar que un día estás en un sitio pero al día siguiente puedes desaparecer, con lo cual disfruta el momento, carpe diem. Al final es pequeño que tienes en las manos, esa tienda online que estás trabajando, ese proyecto de emprendimiento, y ni que tienes que foco en él, tiene que seguir creciendo, y sucede a veces como con los hijos, que durante los primeros años de vida dependen totalmente de ti, y esas obligaciones es lo que te va a hacer mejor y al final para ser mejor y sobre todo para ser felices. Así que, y esta semana yo te digo que estamos en esos días de descanso, en estos días de más tranquilos un poco, con días de vacaciones, con días a un ritmo no tan acelerado. Por supuesto, tómate esos 15 minutillos para celebrar algo de lo que te sientas orgulloso, y sobre todo que, importante, los éxitos hay que celebrarlos, porque si no olvidamos de lo
por qué hacemos las cosas y qué estamos haciendo cuando lleguen los días malos, porque al final esos días malos, si quieres, se pueden convertir también en días buenos. Así que ya con esto ya no me enrollo más y llegamos al final del podcast de hoy, que yo he sido un poquito más filosófico sobre cómo sobrevivir esos días malos en el e-commerce. Muchas gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com. De allí podrás contactar conmigo. Por último, si además valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo os estaré, como siempre, infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana en el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.